Gracias por continuar con nosotros en Ensenada TV, don Arturo López Juan. Víctor, bueno, pues está pasando lo que habíamos comentado. En San Quintín hay cierta preocupación por el resurgimiento de las manifestaciones. Sin embargo, ahora el ingrediente es pues diferencias entre los liderazgos. Digo, situación que era de esperarse. Son demasiados líderes en un movimiento cuyos orígenes no quedan todavía muy claros, ¿no? Sí, fíjese que yo me quedé intrigado, es la palabra, porque el movimiento o la alianza, como se llama, de la organización de los jornaleros agrícolas no formales, porque no tienen un sindicato protocolizado ante las autoridades laborales, y entonces se entiende como una asociación civil, como una organización cívica de jornaleros, ¿no? Aunque ellos no sean jornaleros, por eso no tiene relevancia, no tiene que ver, porque ellos representan a otros jornaleros y cada quien en su libertad de asociación tiene su libertad pues de trabajar donde quiera y hacer lo que quiera. Lo que sí me parece muy relevante es que, bueno, lo que destaca, el movimiento nace con una preeminencia ideológica, sin duda. Tiene todas las características que tienen los movimientos de izquierda del México del siglo pasado y de las décadas anteriores hasta hace 20, 25 años. Todas las características, que no es malo. Digo, no lo digo como algo peyorativo ni como algo negativo, solamente para contextualizar el origen de la lucha. Una lucha de izquierda. Bien. Pero las banderas hasta el siglo pasado y a principios de las décadas de la primera década de la lucha ideológica se centró en un esquema de gobierno con X y Y condiciones, como las cooperativas, los ejidos, las comunas, es decir, la vida colectiva, ¿no? En organizaciones colectivas. Esas eran las banderas de la izquierda, de hecho, sin duda seguirán siéndolas. Pero en esta ocasión... Y de gobierno con esa tendencia que claro, eventualmente, bueno, los hay. Echeverría... No, incluso Cuba o... bueno, los actuales en algunos países, ¿no? Pero eso, como les digo, ese es nuestro esquema con el que hemos vivido los últimos 100 años, por decir algo, y no hay problema. No hay problema porque se entiende como la diversidad política e ideológica del espectro mundial. China es un gobierno de izquierda, Rusia es un gobierno de izquierda, Cuba, etc. Y el mundo así ha caminado, así ha sido. Hoy China abre sus mercados, pero eso no cambia su sistema de organización interna. Cuba recién reintegra sus relaciones con los Estados Unidos y no cambia sus esquemas. No. El punto que sean de izquierda no modifica su legitimidad en el contexto de las solicitudes, de sus banderas, etc. Lo que sí cambia, y lo que sí me pareció novedoso en este movimiento, es que pretendiese modificar el salario a partir de las secretarías del trabajo y lo otro, crear una zona económica en la región distinta de otras regiones agrícolas del país. Eso sí me pareció como que salía del contexto, pero bueno, o sea, al final una lucha. Sin embargo, la característica de la izquierda, y no me dejarán mentir, es que es aguerrida. La izquierda es más aguerrida que en la geografía de los polos ideológicos que la derecha, muchísimo más. Es aguerrida, es pertinaz, es constante y establece la llamada guerra de guerrillas cuando se da en la parte de las zonas boscosas, pero no, la guerra de guerrillas también se da en las redes. Ahí hay una guerra de guerrillas. Es organizada, crea comités, distribuye tareas, es decir, se organizan para dar la batalla, la lucha. Pero, aunque no es lo mismo una guerrilla armada con una guerrilla claro, social, ¿no? Claro, no, yo la puse entre comillas, no las coloqué muy bien, pero a eso me refería. Pero por estas características de la izquierda que acabo de contextualizar, es que creo que sucede esta ruptura. Pero además, la izquierda tiene otra característica. No crea
liderazgos, se organizan por comités. El caso de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, que es un hombre que representó los intereses de la izquierda en algún momento, o de Cuauhtémoc Cárdenas, que también como una especie de líder moral le decían, pero en realidad era un caudillo, o sea, era un caudillismo dentro de la izquierda. Es que eso de los comités, efectivamente, bueno, la izquierda se organiza por comités, pero los comités tienen líderes, líderes morales. A final de cuentas llegamos al mismo lugar por diferentes caminos. Exacto. Perdón, y aquí concluyo, lo que no pasó en San Quintín, o en la zona de San Quintín, ahí se creó un grupo sin liderazgos, o sin un liderazgo. Establecieron un vocero que era Fidel Sánchez, pero ese no era el líder propiamente. Había una especie de 3, 4, 5 personas. Porque al final de cuentas era una alianza, Víctor. Exacto. O sea, que era muy claro. Yo creo que ahí iba muy congruente con la semántica, ¿no? O sea, se manejaron como una alianza donde había alrededor de 40 líderes, de los cuales 5 o 6 eran los más notables o los voceros, los más visibles. Pero efectivamente, como usted dice, no era el líder de líderes, eran los voceros, ¿no? Los que expresaban la opinión acordada por el resto de los liderazgos. Y como en la izquierda, y bueno, ya casi concluía, bueno, ya concluyo, como en la izquierda también hay niveles, vamos a ponerle gradientes de intensidad en la lucha. Hay quienes quieren sangre, hay quienes quieren un salario, hay quienes quieren condiciones en sus áreas de trabajo, hay solicitudes de todo tipo. Creo que aquellos que estaban más enojados, los que están por la idea de la irrupción incluso violenta, que los hay, y los hay y no les gustan a los demás, pero ahí están, pues, porque son como los, ¿cómo le llaman en la izquierda? Como los trotskistas, pues, es la izquierda más ruda, pues, la que va por a cortar el pescuezo y adiós, ¿no? Digo, por la vía violenta. Pero también los hay aquellos que tienen una visión distinta, pues, una visión de global, colectiva, etcétera. Creo que eso les sucedió el establecimiento de las banderas que se iniciaron con las inicialistas, aquellos 13 puntos. Finalmente todos se circunscribieron a uno solo, que consistía el incremento del salario mínimo. Quedaron al final en que el salario mínimo sería de 160 pesos, pero sucedió algo que no observaron. Los 160 pesos eran integrados. Lo que indica, no era una escala, Víctor, de salarios, ¿no? Pero quedaban máximo 160, pero ahí sin con los impuestos incluidos y con sus aportaciones al seguro, que en total le quedó como en 110, 115 pesos. Sí, creo que eran 150, 165 y 180, ¿no? Nada más que en el documento que se firmó, había una palabrita que según los dirigentes no habían notado, que era la palabra integrado, ¿no? Y bueno, que en teoría eso los regresa al esquema anterior, lo cual no es necesariamente así. Sin embargo, bueno, pues ahí empezaron las divisiones, hubo una conferencia de prensa en San Quintín, hubo otra en Ensenada, en donde los líderes se disculparon por la situación y se desdijeron del acuerdo firmado. Entonces regresan a San Quintín y bueno, empiezan estas divisiones que ya habíamos previsto. O sea, es difícil que un movimiento se mantenga unido, o más bien los liderazgos de un movimiento se mantengan unidos, cuando pues intervienen diversos intereses. Seguramente que habría ahí parte de la espontaneidad de un movimiento a partir de las necesidades auténticas que existen en la región de San Quintín, de la calidad de vida, del trato laboral, del mismo salario, etcétera, etcétera, de algunas cuestiones gubernamentales de servicios y demás no recibidos, como la salud, como la educación, como la atención social, etcétera, etcétera. Pero también hay ingredientes políticos y a final de cuentas cuestiones económicas, ¿no? Porque hubo dinero, o sea, eso solamente alguien que sea muy ingenuo puede decir que no hubo dinero para alimentar el movimiento. Yo no digo que para beneficio particular de alguien, pero sí para alimentar el movimiento. El movimiento se tenía que haber sostenido con recursos, no hay de otra.
Entonces, bueno, pues vinieron estos roces y finalmente da este quiebre, esta división entre los propios liderazgos, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Fíjese, dinero tienen los agricultores, no los jornaleros, se supone. Pero resulta que quien tenía acceso con Adela Micha en la radio a nivel nacional, en un espacio cuya entrevista de 5 minutos se cotiza en 1,5 millones de pesos, quien tenía espacio era Fidel Sánchez, el líder de la alianza o el vocero de la alianza. Y no solo con Adela Micha a nivel nacional, lo tuvo con Ciro Gómez Leiva, otro espacio más o menos cotizado en la misma cantidad. No lo pagó Fidel Sánchez, estoy completamente seguro que no. ¿Quién lo pagaría? Mi principal sospechoso es aquel que dijo que a partir del movimiento de San Quintín debía de considerarse una alza salarial para todos los jornaleros agrícolas del país. El jefe de gobierno del Distrito Federal. Porque dinero para comunicación en el Distrito Federal, 10 veces más que lo que tenga Baja California. Sí, desde luego, Víctor. Es que ahí es justamente donde radican esos intereses de los que hablamos, ¿no? En eso y en algunos otros patrocinadores, digamos. Porque aquí, pues hay perjudicados y hay beneficiados, ¿no? No hay que dejar de lado que las empresas en las que fueron enfocados, ¿no?, los argumentos del movimiento no son todas las de San Quintín. No, claro. Hay algunas que no fueron mencionadas y que son muy conocidas. Están también los intereses transnacionales, ¿no?, de los agricultores de Estados Unidos, de la propia política mexicana, la intervención del jefe de gobierno, la presencia de gente de Morena en el Valle de San Quintín, y el proceso preelectoral. ¿no? Y el proceso preelectoral, que también aquí lo dijimos, ¿no? Después de las elecciones, viene el tema será otro. Ay, sí, se callaron desde entonces. Así es, creo que va a ser un corte, no se vaya. Volvemos después de esta pausa.